de la ciudad se pusieran en verde, permitiendo que los pensamientos y el lenguaje relacionados con esa emoción fluyan libremente. Vamos a ver un par de ejemplos. Empecemos con un escenario clásico. ¿Alguna vez has estado tan enojado que te quedas sin palabras? Esto sucede porque las emociones intensas pueden encender nuestro cerebro, acaparando nuestra capacidad de pensar claramente y encontrar las palabras adecuadas. Es como si un elefante decidiera sentarse en nuestra fábrica de palabras, el área de Broca, y simplemente no pudieras producir lo que necesitas decir. Aquí vemos la interrelación de pensamiento, lenguaje y emociones. Cuando estamos emocionalmente abrumados, nuestro pensamiento puede verse afectado y por ende nuestro lenguaje también. Ahora, pensemos en un segundo ejemplo. ¿Recuerdas la última vez que aprendiste una nueva palabra? Quizás fue una jerga que escuchaste en un video o un término técnico en tu última lectura. Al aprender esa nueva palabra, no solamente ampliaste tu vocabulario, sino que también diste a tu cerebro una nueva herramienta para pensar. Ahí es como si te dieran una llave que abre una puerta a un cuarto desconocido. Con esa nueva palabra puedes explorar nuevas ideas y nuevos conceptos. Y lo más interesante es que ahora puedes ver cosas que antes no podías. Esto se conoce como la hipótesis de Sapir-Whorf, que sugiere que nuestro lenguaje puede influir en nuestra percepción y pensamiento, como si de repente te pusieras gafas que pudieras ver en detalle cada cosa que antes para ti eran invisibles. Veamos la teoría del pensamiento y lenguaje de Vygotsky. Vygotsky era un tipo genial, muy adelantado para su tiempo, y no tenía miedo de pensar de manera diferente. Para él el pensamiento y el lenguaje no eran como dos amigos que se conocieron y decidieron pasar un rato juntos. Más bien, él vio su relación como una transformación, un poco más como esas películas de superhéroes donde ellos comienzan siendo personas normales y con el tiempo terminan convirtiéndose en criaturas con poderes extraordinarios. Según Vygotsky, los niños pequeños comienzan a usar el lenguaje y el pensamiento de forma independiente. El lenguaje comienza como una herramienta de comunicación social, mientras que el pensamiento es un proceso completamente interno. Es como si estuvieran en lados opuestos de un parque, cada uno jugando solo. Sin embargo, a medida que los niños crecen, algo mágico sucede. Comienzan a usar el lenguaje para ayudarles a pensar y resolver problemas. Por ejemplo, si alguna vez has escuchado a un niño hablando solo mientras juegas con bloques de construcción, estás presenciando esta transformación. El niño está utilizando el lenguaje como una herramienta para guiar su pensamiento. Es como si el lenguaje fuera un GPS que ayuda al niño a navegar a través del complicado mundo del pensamiento. Finalmente, cuando alcanzamos la edad adulta, pensamiento y lenguaje se fusionan en lo que Vygotsky llamó pensamiento verbal. Ya no son dos entidades separadas, sino una sola. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Esta fusión también significa que nuestro pensamiento está ahora, en cierta medida, limitado por nuestro lenguaje, como si tuviéramos que navegar a través de un vasto océano del pensamiento con solo un mapa proporcionado por el lenguaje. En conclusión, la relación entre pensamiento y lenguaje es como una telenovela llena de drama, amor y aventuras, y nosotros somos los protagonistas. Aunque a veces puede parecer complicada, esta relación es lo que nos hace humanos, nos permite expresar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y conectar con los demás. Y eso, amigos míos, es algo para celebrar. Y bueno, esto es todo por hoy en Psique Académica. Espero que hayas disfrutado de este viaje por el maravilloso mundo del pensamiento y el lenguaje. ¿Tienes alguna pregunta o Bueno, comentario? de No aquí dudes en dejárnoslo vamos saber. viendo Y recuerda, lo en más psicología cercano siempre hay... a lo que viene siendo la relación entre pensamiento y lenguaje. Nos habla un poquito más detallado en los conceptos de ambos y cómo se interactúan y cómo van de la mano en cuestión de hablar y de saber cómo expresarnos y la manera de hablar. ¿Me explico? Vamos con el siguiente tema, que es el lenguaje como principal medio de comunicación. El lenguaje es el principal medio de comunicación humana, ya que es un sistema de signos, sonidos y gestos que permite a los individuos expresar ideas, pensamientos y sentimientos, así como construir y comprender la realidad. Nosotros en la forma de comunicarnos y de saber expresar lo que sentimos, o lo que nuestro pensamiento, nuestro criterio nos dice a base de lo que estamos hablando, dependiendo del tema o conversación que podamos tener.
es la mejor manera de una interacción. ¿Sí? Funciona como un puente para la interacción social, la expresión de la cultura y la definición de identidad. Nosotros nos basamos en cuestión de nuestra forma de comunicarnos. Sí, el lenguaje es lo principal y la forma en que nosotros vamos a expresarnos, en la forma en que vamos a hablar, eso viene interactuado. A través del lenguaje, los seres humanos no solo transmiten información, sino que también establecen relaciones, aprenden y participan en la sociedad. Nosotros, dependiendo en la forma de utilizar también el medio de la comunicación, podemos participar en cuestión entre otra persona, entre la sociedad, en un grupo, etcétera. Sí, siempre tener la manera más factible en cuestión de poder transmitir el mensaje, de poder expresarnos correctamente y a la hora de dar una información y darla correctamente, darla concreta, etcétera. Sí, vamos con la siguiente. ¿Qué es el lenguaje como sistema de comunicación? En sistema de signos, el lenguaje es un conjunto de signos, palabras, sonidos, gestos que organizados según reglas adquieren un significado para una comunidad, que es lo que estábamos hablando anteriormente. También el video también nos habla sobre eso, en cómo podemos expresarnos, qué tipo de herramientas podemos utilizar para tener una buen lenguaje en la comunicación. En la expresión y comprensión permite a las personas expresar sus sentimientos, sus pensamientos y a su vez entender los de los demás. Tanto como nosotros en el momento de expresarnos también tendremos la tarea de poder decir lo que nosotros sentimos y también al momento de que otra persona se exprese entre nosotros también tenemos esa actividad en la cual nosotros tenemos que entender y procesar el pensamiento de cada uno. Sí, y no porque yo tenga un pensamiento diferente, quiere decir que la persona que estamos hablando y la persona que me está comunicando algo de una información, quiere decir que está incorrecta eso, ¿no? Cada quien tenemos nuestro propio criterio. Sí, en la transmisión de información es el vínculo principal para comunicar hechos, ideas y conocimientos. Aquí la forma es en cómo nosotros estamos transmitiendo la información o lo queremos dar a entender. Sí, abajito nos habla un poquito más de la importancia del lenguaje, ¿sí? Ya que realmente es una base importante en cuestión de cómo nosotros tenemos o tenemos que tener una buena comunicación utilizando las bases buenas y correctas del lenguaje. Por ejemplo, que la identidad y cultura, el lenguaje es fundamental para la construcción de la identidad individual y colectiva. La interacción social facilita la conexión entre las personas, permitiendo establecer y mantener relaciones significativas. Aquí es la forma en cómo nos estamos interactuando con la persona, qué tanto podemos interactuar, qué tanto tipo de confianza, qué forma nos permite de saber y entendernos ambos. En el desarrollo humano es una herramienta clave para el aprendizaje, el desarrollo personal y la participación activa en la sociedad. Aquí nos habla más o menos de cómo nosotros como personas vamos evolucionando en cuestión de cómo interactuamos en este tipo de lenguaje, este tipo de comunicación. Sí, es muy importante cómo nosotros nos vamos evolucionando para mejorar y mejorando en saber, en cómo saber expresar y cómo saber hablar o dar a entender una información, ¿sí? Fíjense que hablando un poquito más de mis otros alumnos, ellos antes cuando empezábamos con las exposiciones, todo esto, ellos tenían una forma diferente de saber expresarse, ¿saben? No sabían participar en cuestión de los temas, no involucrarse un poquito más con el grupo. Entonces, con el paso del tiempo, ellos fueron evolucionando en cuestión de dar sus exposiciones, en cuestión de interactuar con el grupo, de dar ejemplos, de entender un poco más el tema, ya tener una mejor expresión al hablar, un mejor lenguaje, y eso va evolucionando. Entonces aquí se significa más en el desarrollo humano, en cómo nosotros como personal vamos evolucionando y aprendiendo para saber utilizar ese tipo de herramientas y saber cómo comunicarnos. Esto es lo que significa el lenguaje.
La influencia en la realidad, la forma en que usamos el lenguaje, influye cómo percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Aquí es muy importante cómo y qué tipo de mensaje queremos dar a entender a las personas o a la sociedad, por así decirlo, en cómo nosotros también vamos a percibir y entender cualquier tipo de tema del que se está hablando. Sí, eso es primordial. Y luego vamos a ver lo que viene siendo la comunicación oral y escrita, ¿sí? En la comunicación oral usan lenguaje hablado. Es como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que yo les estoy hablando, les estoy dando la información definiciones, conceptos, etcétera. ¿Sí? Hablado para intercambiar ideas de forma inmediata y espontánea. Por ejemplo, si yo les hago preguntas, interactuamos, damos ejemplos sobre el tema que entendimos, etcétera. Mientras que la comunicación escrita emplea signos escritos y un soporte físico para dejar un registro permanente, permitiendo una mayor elaboración y estructuración del mensaje. La forma en cuestión del escrito, podemos tener el privilegio de poder editar o corregir cualquier tipo de error que podamos dar en la información o la información que estamos enviando, ¿sí? O lo que escribimos, etcétera. Las diferencias clave radican en la permanencia del mensaje. La oral es efímera, la escrita es duradera. La posibilidad de corrección, la escrita puede corregirse, como lo que estábamos hablando ahorita, el uso de recursos no verbales más comunes en la oral y el nivel de formalidad que suele ser mayor en el lenguaje escrito. Aquí es muy fácil en cuestión de utilizar ese tipo de versión para la cual nosotros queremos comunicarnos, tanto como la oral y la escrita, perdón, es la forma en cómo nosotros podemos interactuar, ya si queremos ser en la comunicación oral, en la comunicación hablada o la comunicación escrita en cuestión de cómo escribimos una información, un documento, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos la comunicación oral, las características es inmediata, espontánea y utiliza el sonido del lenguaje, que es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Depende de la memoria del hablante, pueden incorporar recursos como gestos, tono de voz, expresiones faciales, etcétera. Ejemplos, una conversación, una llamada telefónica, un discurso o una entrevista. Las ventajas permiten un feedback inmediato, la posibilidad de adaptar el mensaje al contexto, al interlocutor en tiempo real. Es la forma más correcta o más factible en cuestión de poder comunicarnos y poder expresarnos a lo mejor más libremente. Eso es lo que nos trata de decir lo que viene siendo la comunicación oral. En la comunicación escrita, las características se basan en un código de signos gráficos como letras, números, etcétera. Y necesitas un soporte físico para su registro. ¿Sí? Es más estructurada, formal, no requiere de la presencia simultánea, el emisor y receptor. Es, por ejemplo, como yo les estoy dando las diapositivas, es una comunicación escrita porque yo les estoy dando la información requerida. Sí, el ejemplo es un libro, un correo electrónico, una carta, un artículo o un mensaje de texto. Las ventajas, ofrece permanencia y la posibilidad de revisar y corregir el mensaje antes de ser enviado, así como un consultor, como consultarlo posteriormente. Igual así como, por ejemplo, cuando ustedes llegan a enviar tareas, envían apuntes, envían trabajos, proyectos de investigación, ustedes tienen la forma la forma más factible de poder enviar lo que ustedes quieren redactar, lo que quieren decir, de lo que quieren que se hablemos. Sí, también es una ventaja de poder comunicarnos en la forma escrita. Vamos a ver un breve video que nos va a hablar un poquito más detallado de la comunicación oral y escrita, las diferencias, las características, en cómo se basa, un poquito más de ejemplos, etcétera. ¿Ok?